oportunidad estamos con nuestro gran amigo, periodista, escritor, poeta, Braulio Rojas. Braulio, agradecerte por la oportunidad que nos brindas. ¿Cuál es tu saludo? Antes de iniciar con un conversatorio acerca de los movimientos guerrilleros que se produjeron en los 60 por esta parte de Bagua y también pues por nuestro país. Bueno, saludarte a ti y saludar a todos, más que todo por esta entrevista que me haces y una forma de esclarecer también el panorama político de que hoy prácticamente se satiniza la palabra guerrillero, izquierdista, revolucionario. Se le ve como una cosa del demonio, como una cosa francamente... Satanizada, ¿no? Sí, prácticamente como gente que no vale la pena, ¿no? Como gente que le hace daño. Que es podrida, que daña a la sociedad y no es así, no es así. Braulio, ¿hay una diferencia entre un guerrillero y un terrorista? ¿Cuál es la diferencia? Mucha diferencia, una diferencia total. Un guerrillero es una persona preocupada netamente por la sociedad, por cambiar la sociedad, por volver la sociedad más justa, por hacer que la democracia sea algo para todos. Pero un terrorista es un destructor de la sociedad, que no le importa nada. El niño, el campesino, no le importa la pobreza, no le importa nada. Es un destructor. Hay terroristas de izquierda y de derecha. El terrorista en realidad es un sicario. Un mercenario. Un mercenario. Y un guerrillero es un constructor de la sociedad, un cambiante de la sociedad, un regulador de la democracia. Y comparar un terrorista con un guerrillero es pues, no hay palabras, no hay explicaciones. Es igualito que comparar pues a un religioso con el diablo, ¿no? Una contradicción, ¿no? Una contradicción abismal, diría yo. Ahora, Braulio, esa actitud de los jóvenes del 60 por coger las armas corresponden a un contexto, ¿verdad? A un contexto que la misma circunstancia lo ameritaba. Lo ameritaba. La revolución cubana fue un buque, fue una situación, un modelo que alborotó a toda Sudamérica y al mundo. Todos querían ser revolucionarios, querer ser cambiantes. El mismo grupo musical Los Beatles, o Beatles como le decían algunos, también se hicieron revolucionarios. Lo vieron como un grupo, a John Lennon como un hombre revolucionario por hacer grandes cambios, por oponerse que los jóvenes vayan a las guerras, a destruir a otros, ¿no? Entonces, el revolucionario es el cambiante, el que quiere cambiar la sociedad, las estructuras antiguas que hacen daño al pueblo. Ahora, Braulio, en el tiempo del 60 todavía vivíamos una época feudal o semifeudal en nuestro país, donde estábamos gobernados por los hacendados, en donde los hijos de los campesinos que tenían esa oportunidad de ir a la universidad y encontrarse con los focos, con los libros, con los nuevos conocimientos, ellos fueron en su mayoría los hombres que optaron por la guerrilla. Claro, mira, más que todos los intelectuales, los hombres estudiosos, si tú ves las guerrillas del 60, del 65, no ves a cualquier disparate dentro de la guerrilla. Ves personalidades que hemos tenido tan distinguidos como Javier Herod, hemos tenido, por ejemplo, a Héctor
Béjar, al mismo Gonzalo Fernández Gasco, a Lobatón, gente culta, gente admirable, gente que han dado toda su vida por el Perú, gente constructora, gente que murió por las causas del pueblo. No fueron aquellos cobardes que tiraron una dinamita o hicieron reventar un tanque, lo que sea, ¿no? El revolucionario del 60 es un ejemplo para el mundo, un hombre de grandes principios, de ideología, que no lograron su objetivo quizás por las situaciones diferentes que eran emprender una lucha del campo a la ciudad. Es muy difícil, pero en realidad sus pensamientos, sus objetivos estaban puestos en salvar una sociedad, en salvar a los más pobres, en cambiar un Perú tan dividido en este tiempo por el latifundismo, ¿no? El latifundismo era una corriente de que no permitía que el hijo del campesino surja, que el mismo campesino adquiera alguna propiedad. Era como un buey, un cholo, era como una mula de carga lo que le interesaba en la época feudal, ¿no? Entonces, de ahí que viene Javier Herod, viene Béjar, Gonzalo Fernández Gasco, de la Puente, Luis de la Puente Uceda, que también un cajamarquino, todo que dedicó su vida, ¿no? A Luis de la Puente lo acabaron su vida y no le encontraron su cuerpo, nunca le encontraron su cuerpo, por más que la esposa pidió, por todo. Lo desbarataron, lo quebrantaron todo y su vida lo dio todo por una causa popular. El mismo Javier Herod, cuando estuvo pasando en Puente Maldonado y había levantado la bandera blanco de paz en forma de rendición, porque él pasaba la balsa cautiva, no le hicieron caso, lo mataron cobardemente sin que él hiciera un disparo. Por eso es que Béjar dice, muchas veces la violencia ha venido por las Fuerzas Armadas, ha venido por la Marina, dijo, y tuve esa valentía, ¿no? Porque antes era así, a gente que no tenía armas se lo mataba fácilmente. Simplemente por tener alguna idea, un propósito de cambio. Por tener una idea socialista que constitucionalmente dice que todo peruano debe tener idea, religión, todo. Es libre, ¿no? Esa es la democracia de pensar. Pero en nuestro país parece que es intolerable, ¿no? Tanto se ha satanizado lo que es quizás ser de izquierda o ser comunista y socialista, se ha metido en la cabeza del pueblo que eso es sinónimo de terrorismo, ¿no? Claro, o sea que hoy la derecha, todo hombre que dice ser de izquierda es un hombre inservible, es un hombre matón, es un hombre exterminador de la sociedad, de las clases sociales, de todo. Esos son cortos, solo son acusadores, no te dan salida. ¿Qué salida, por ejemplo, da un hombre como este Porky que postuló a la presidente? Si ni siquiera tiene en su cabeza el conocimiento de lo que es el socialismo, de lo que es el imperialismo, no sabe nada, ¿no? Y esto también tuvo la culpa Fujimori, porque Fujimori barrió en las universidades con los cursos de materialismo histórico, filosofía, materialismo dialéctico, que daban un lineamiento a la persona. Cuando uno entra a la universidad y no tiene una posición política, de clase, ideológica, es como una hoja que lo lleva el viento, no sabe en dónde ubicarse. ¿Cómo tú haces una tesis si no estás centrado dentro del pensamiento científico, dialéctico? ¿Qué tesis vas a hacer tú? Si tienes una posición ideológica, sabrá tu tesis, saldrá pues muy bien. Pero eso acabaron en las universidades. Es por eso que hoy el muchacho
el nuevo profesional que sale de la universidad, sale un tecnócrata, que ni siquiera piensa en hacer un bien a la sociedad, sale nomás a ganar su plata. No sabe qué es la sociedad, no sabe los problemas que tiene la sociedad, no sabe opinar política. O sea que las ideologías todavía siguen teniendo vigencia en un país en donde la idea cada vez pierde más espacio, ¿no? Por supuesto, y eso la Constitución misma lo permite. A pesar que es una constitución hecha por un gobierno dictatorial, ¿no? Por lo menos no nos han quitado eso, respetamos, dice, a los seres humanos por sus clases, social, por su ideología, su religión, su sexo. Claro. Entonces, pero eso es para nosotros, pero para la gente de la derecha no. Él es un podrido, él es un matón, él es un terrorista, tal. Y satanizan lo que ellos mismos han hecho, ¿no? Lo que ellos mismos hacen. Y si tú ves los muertos que han habido en el Perú, ¿quién lo ha cometido? La clase aristocrática. Y esa clase aristocrática que nos ha venido fregando más de 200 años, esa clase es la que no deja avanzar a los políticos honestos, modernos, que quieren un cambio, que buscan por lo menos regularizar la sociedad, que sea más justa, vivir en paz. Eso no les gusta, porque quieren seguir robando, que lo que quieren seguir llenando sus arcas, quieren ser los zánganos del enjambre y los otros que le traigan la miel nomás. Entonces, yo creo que es una idea errónea decirle a un izquierdista o a algún guerrillero terrorista. Ahora Braulio, regresando a este contexto, ¿no?, de la política actual, hemos visto que el ministro de Relaciones Exteriores, bueno, ha renunciado, ¿no? Y recién lo han obligado a renunciar. Y yo te aseguro que eso también ayuda un poco a despejar muchas incógnitas que ha tenido el Perú profundo. Por ejemplo, se ha tomado el tema de guerrillero, del mismo Ejército de Liberación Nacional, el mismo MIR. En ese contexto, Braulio, por ejemplo, Héctor Béjar pertenecía al ELN, ¿verdad? ¿Qué era el ELN en ese tiempo? Mira, este ha sido un movimiento que agrupaba a los guerrilleros latinoamericanos y nacionales. Entonces, en Cuba, como ya era un país libre, ya ganado por Fidel Castro, le daba ciertas orientaciones. No les decía anda y mata, o anda a tu pueblo y haz esto. Es como una escuela que tú te ibas y escuchabas qué es el socialismo, qué es una guerrilla, qué es esto. Lo mismo que le dieron al Che Guevara. El Che Guevara era un argentino, se fue a Cuba, se perfeccionó y todo eso lo daban, ¿no? Entonces muchos latinoamericanos emigraban a Cuba. A recibir instrucción. A recibir instrucciones, eran becados en cine, teatro, en todo. Hacer estudios, todo eso. Y como hoy, los señores de Esto es Guerra, los señores de esos programas que embrutecen al Perú, ¿a dónde se van? A Estados Unidos emigran a cada rato. Y no le decimos que sea malo que se vayan a Estados Unidos, que se vayan. Pero tampoco pueden decir que es malo que nosotros escojamos irnos a Rusia o irnos a Cuba. Todos tenemos la libertad de irnos a donde se nos dé la gana. Pero sin embargo, hoy a los que han realizado estudios en Cuba o en Rusia dicen, y ahí los formaron terroristas, y ahí los formaron delincuentes. Y yo digo, esos grandes beneficiados por las empresas extranjeras, por los monopolios, ¿de dónde vienen? De Estados Unidos.
¿De dónde vienen de la corrupción brasileña? ¿De dónde vienen de la corrupción venezolana? Que digo, de otros lugares, ¿no? Entonces, Del mismo Chile, ¿verdad? no podemos negar eso. Claro. Ahora mira, Braulio, pero en ese contexto dime, ¿qué soñaban? ¿Qué quería alcanzar, por ejemplo, el ELN, que era fundado por Héctor Béjar y también por el gran poeta, ¿no? Una gran promesa de la poesía peruana, Javier Heró, y el mismo Mirko Lapuente? ¿Qué buscaban? ¿Cuál era el objetivo, Braulio, de estos grupos guerrilleros integrada, como tú dices, por jóvenes intelectuales universitarios? Cambiar la estructura del Perú, cambiar de gobiernos, hacer que el Perú tenga un gobierno más justo. ¿Y era permitido en todo el contexto latinoamericano las guerrillas? No era permitido, pero en realidad siempre se buscaba, por lo menos por ahí, dar ese pensamiento, esa orientación al pueblo. Y el movimiento de guerrillas nace cuando los gobiernos se vuelven dictatoriales, ya no quieren escuchar al pueblo ni quieren también una justa democracia. Por eso nacen los movimientos guerrilleros también. Ahora, ¿pensar en una guerrilla sería un pensamiento retrógrado o sería una utopía? ¿Cómo la ves tú? Ya no creo. Ahorita las guerrillas es cosa del pasado. Pero en México los zapatistas todavía creo siguen. Sí, pero acá no. Yo creo que hoy es más justo una cuestión democrática por elecciones, como lo ha ganado Castillo, que tampoco les parece mal a los de la derecha, que no quieren ni que se ganen ni un proceso democrático.